estamos porque Castilla-La Mancha es la tercera comunidad con más muertes por incendios. Desde luego que sí, además en los últimos tiempos, ya lo saben todos ustedes, en nuestra mesa de actualidad no paramos de hablar de gente intoxicada por inhalación de humos, gente fallecida por culpa de los incendios, en fin, y por eso hemos querido abrir esta mesa. Recibimos a Jesús Hernández Bueros, responsable Estudio y Prevención de Incendios de la Fundación MAFRE. Hola, bienvenido Jesús, días. ¿cómo estás? Gracias. Pedro Antonio Ruiz, oficial director técnico de Bomberos de Toledo, gracias por estar aquí. Y Antonio Tortosa, vicepresidente de Tecnifuego AESPI. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, buenos días. Estamos muy preocupados por lo que está sucediendo en los últimos tiempos. ¿Es normal que esté pasando todo esto? Por ejemplo. No, bueno, normal no. Lo que sí que hemos venido detectando en la elaboración del estudio de víctimas de incendios es que en los meses de frío se produce un aumento de estos incendios y desde luego también de las víctimas, ¿no? Nos preocupa sobre todo que Castilla-La Mancha, insisto, es la tercera comunidad con más muertes por incendios. Sabemos que Castilla-La Mancha es una comunidad en la que hay muchísimos pueblos, pueblos pequeños, en los que habita mucha gente mayor. Esto es un problema que puede provocar que haya más incendios por el uso de distintos aparatos que no son los adecuados. Bueno, el perfil de las personas que sufren este tipo de accidente, que fallecen en él, sí que es cierto que el 55% son personas mayores, ¿no? Y también es verdad que en determinadas zonas o regiones de España pues estamos habituados a utilizar algunos aparatos de productores de calor que no deberíamos, como son los braseros, ¿no? Si se refiere a esto es así. Ahora nos vamos a levantar porque van a ver ustedes lo que se puede utilizar y lo que no se debe utilizar en los hogares para prevenir los incendios. ¿Qué consejos tenemos que dar, Pedro, a las personas que nos están viendo y que son muy importantes para evitar un incendio en el hogar? Bueno, pues sobre todo es tendríamos que hablar de prevención. Teniendo en cuenta el perfil de esas personas, no habría que entrar en muchos tecnicismos de hablar de prevención, pero como ha dicho Jesús, por el lugar que nos ocupa y por el tipo de perfil de personas que sufren esos accidentes, que al final pueden terminar siendo víctimas mortales, es que se están utilizando unas fuentes de calor que en determinado momento no son las más adecuadas. Si nos vamos al brasero de Picón, pues es una fuente de calor que se ha utilizado de forma repetida durante muchos años, durante toda la historia, pero que ese uso era mucho más natural y mucho más racional. Ahora se improvisa en determinados momentos, en esas franjas del año en las que aparece el frío de una forma repentina, se utilizan cualquier tipo de aparatos que llevan en desuso muchos años. ¿Qué ocurre? Que tanto en braseros, que no se tiene esa cultura del brasero, como las antiguas estufas de gas, como las antiguas estufas eléctricas, al final se recuperan de ese trastero, no tienen un buen mantenimiento y es lo que puede dar lugar, o es una de las causas que provoca esos incendios. Déjeme que abra el teléfono 925 28 87 91 para cualquier consulta o reflexión que nos quiera hacer sobre el tema que nos ocupa hoy, el tema de los incendios en nuestra región y la gente que está cayendo por culpa de estos incendios. Antonio, ¿cómo debemos actuar cuando surge un incendio en casa? Bueno, lo primero que debemos, y ya desde hecho de nuestra asociación estamos haciendo formación y ayudando a formar junto con los cuerpos de bomberos en colegios y en residencias, debemos actuar con la mayor tranquilidad posible. Lo primero, si es posible, llamar a los bomberos, aunque el conato de incendio sea mínimo, y actuar, como he comentado, con tranquilidad, no abrir puertas ni ventanas, porque podría ser bastante peor ese conato que ha iniciado, y luego, pues como siempre recomendamos, tener unos medios de extinción. Nos vamos a levantar si os parece, porque yo creo que lo mejor es ver las cosas para poderlas contar. Mientras nos levantamos hay una cosa... Vamos a levantarnos, Pedro, Antonio y Dicen Jesús. ustedes que no utilizar agua en principio. ¿Por qué no podemos utilizar agua sin...? Porque es lo Vamos que a ponernos por aquí. aquí, vamos a ponernos por aquí. No podemos generalizar el no utilizar agua. Todo va a depender del tipo de incendio que tengamos. Depende de la fuente de calor, dependerá del producto que está ardiendo. Se aconsejará o no se aconsejará echar agua. Si estamos hablando que es una sartén que está ardiendo y tiene aceite, es desaconsejable. Si es un equipo eléctrico que está ardiendo, también es desaconsejable. Si es una papelera o un cartón o una madera, lo lógico es echar. ¿Qué está pasando, agua si se dispone. ¿Qué está pasando, Pedro, en muchas casas de Castilla-La Mancha? ¿Qué ha pasado? El brasero. Lo conocemos todos. Eso lo va a comentar. Está encendido el brasero en casa, estamos echándonos la siesta, que calentico debajo de las faldas de la mesa. Ese es el gran... Ahí están viendo el brasero. Es uno de los grandes problemas que estamos teniendo en la ¿Qué pasa con el brasero? Pues el brasero, Antonio, si va metido debajo de una mesa,
donde además va con sus fundas. Este lo tenemos sin funda, pero hay gente que le pone como una jauleja por encima. Sí, una jaula, va metido con una tela. ¿Así está suficientemente protegido con la jaula? No, porque esa transmisión de calor, si lo tenemos alrededor de una tela, de una manta, pues nos va a prender. Desde la Fundación MAPFRE han hecho además un estudio, perfecto estudio, en el que pueden ver ustedes reflejados todas estas cosas que estamos contando aquí y lo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Sí, y además quiero añadir a lo que decía Antonio, pues que el brasero típico del carbón de picón, que así se llama, bueno, yo recuerdo una expresión que era muy de pueblo, no sé si en Toledo, yo soy de la Alcarria madrileña, y mi abuela cuando le ponía decía huele a tufo. Huele a tufo, sí, verdad. He tenido estufa en mi casa y también se decía. Bueno, realmente lo que ocurre con este brasero no solo es que te puede producir un incendio, sino además que emana monóxido de carbono y produce la intoxicación, ¿no? Y además que estás tan contento, porque ahora mismo nosotros estamos en el calorcico, ¿no lo estoy notando tan a gusto? Sí, claro. ¿No te das cuenta? Tú vas De hecho, la gran parte de los fallecimientos mueren por el tema del monóxido de carbono. Se suele decir la muerte dulce. Nos bloquea. Y no nos podemos mover. 925 27 91, Alfonso, que la gente llame, que pregunte. Además tenemos a varios especialistas en el tema. ¿Qué tenemos en la mesa? Bueno, eso es. Nosotros lo que hemos detectado es que, ya que el 50% de las muertes por incendios se producen por la noche, pues esto es un pequeño electrodoméstico, hay muchos en el mercado, y el precio es muy barato, creo que anda entre los 6 y 20 euros más o menos. Es un detector de incendios. ¿Detector de incendios? Sí, y nos avisaría, si estamos dormidos, nos avisaría incluso antes de que se vea el humo. Es como una especie de ambientador, ¿verdad? Por ejemplo, le ponen colgado en las puertas. ¿Esto dónde lo compramos? En cualquier ferretería especializada. ¿Y lo instalamos nosotros? Sí, se puede instalar. Este es simple, no tiene instalación, y ese sería el ruido que este es el ruido que hace. Un ruido que se oye bien, ¿eh? Este sería un ruido, funciona a 85 decibelios y es... Si le presionamos... ¿Esto qué tiene, batería o pilas? Eso es una batería pequeñita, una pila, que normalmente dura 2 años, y nos... Claro, es que es tan importante que nos demos cuenta en el instante que está sucediendo algo, porque es que es vital, es que en segundos podemos haber perdido la vida. ¿Y cómo lo detectaría este aparato? ¿En qué momento detectaría que está pasando algo? Pues cuando tiene humo. ¿Empieza a haber un exceso de humo? Depende del tipo de detector, pero en este caso concreto es el que detecta humos. Estamos viendo también en la mesa este tipo de enchufes que tenemos. Sí, que lo tenemos todo, la típica regleta de enchufes. Que además la dejamos prácticamente todas las noches que nos gusta. enchufada. Sí. Regletas. Pedro. No, Jesús. Jesús. Sí, regletas y bueno, hemos traído también una base de un enchufe. Hay algunas con los cables pelados, bueno, que las tenemos sí. también, ¿eh? Bueno, en todo este tipo de elemento tenemos que tener en cuenta que lo primero que esté homologado y segundo ver cuál es la potencia máxima que se puede conectar a él. Y por supuesto hay que pensar que la instalación donde le conectamos tiene que soportar esa carga. Si no ocurre esto, ¿qué pasa en las bases de la instalación? Como veis, se van oxidando. Eso no lo vemos. Bueno, ¿no lo ves? No, que dice que en casa esto no lo vemos y fíjate cómo se quedan. Lo ves porque van saltando chispas cada vez que lo vas metiendo, ¿no? Entonces, cuando esto llega a este límite, lo que puede ocurrir es que ese óxido permite que pase la corriente eléctrica. Fíjese cómo se queda. Pero, ¿qué ocurre? Que aumenta su resistencia, y al aumentar su resistencia produce calor. Todos los elementos aislantes de los cableados pueden entrar en pirólisis, y en ese momento puede entrar la combustión. Y también podría provocar un incendio. Efectivamente. O sea que cuando nosotros enchufamos algo, que lo hacemos todos, y vemos, ¡uy, qué chispas me ha pegado! Dice, pues voy a cambiar el otro. Tengamos en cuenta que esa regleta tiene un problema. Exactamente. ¿Y desenchufadas las regletas siempre en casa? Y cuando la conectes, la que tienes que conectar bien, no dejarla a medio conectar. O sea, cuando lo dejamos a medias de meter, también eso puede genera ser... ese punto caliente que dice Jesús. Déjeme que haga una reflexión, porque lo he pensado antes de iniciar el programa, y me ha sorprendido porque yo en mi casa la campana la tengo casi siempre, yo quito la grasa de cuando me acuerdo. ¿Es peligroso tener excesiva grasa en la campana? ¿Tiene riesgo de incendio? Claro, sí. Afortunadamente ya las campanas no suelen llevar ese filtro de celulosa que llevaban, que al final se quedaba impregnado de aceite, al final se quedaba ahí, condensaba, se quedaba, y eso es un elemento altamente inflamable, es un producto que está ahí acumulado y es altamente inflamable. Eso se puede inflamar o por un fallo eléctrico, por ese punto caliente, por un mal contacto, o se puede inflamar porque el aporte de calor y llama que tiene la propia sartén inflame la parte de arriba. De ahí que ya ese tipo de campanas se utilicen menos. Y como consejo es mantenerlo limpio. Pero si yo no reparo en esto, yo le aseguro que nunca hubiera pensado que esa grasa que se puede acumular en las campanas... Eso es como si fuera la cera. Claro. Es como cera. Si le acompañamos un encendedor o algo de calor, nos va a prender. Va a tardar un tiempo,
y es lo que va a aprender. Antonio, tengo en mis manos una manta ignífuga. ¿Qué es una manta ignífuga? Para que la gente lo sepa. ¿Y Bueno, para qué sirve? Vamos a ver, lo importante, y nosotros siempre recomendamos que haya medios para pagar los conatos de incendio. Como su nombre indica, todo empieza en un conato y tenemos que cogerlo en los primeros estados. Si Deberíamos no, de tener en casa una manta es ignífuga. recomendable tener, nosotros es recomendable, es decir, un extintor, una manta. Una manta, sobre todo, es cuando tenemos algo en el fuego y hay una llamarada Esa o cualquier sartén, cosa, ¿verdad? automáticamente ponerlo encima y con eso conseguiríamos que no hubiera y pasara a mayores. Pero si ya ha pasado, evidentemente tenemos que tener un elemento para poder extinguir y eso en donde ya tenemos el extintor. ¿Cómo se usa un extintor? Porque la gente decimos un extintor, pero no sabemos cómo utilizarlo. Sí, el problema es que mucha gente vemos un extintor y parece que los extintores son solamente para los locales públicos y estamos cometiendo un error. ¿Cómo usamos un extintor? Bueno, el extintor, como he comentado anteriormente, en la formación estamos dando y los bomberos están haciendo una gran labor en colegios y en todo para que los niños empezar a funcionar. Un extintor es muy sencillo. Un extintor, lo primero que hay que utilizar, bueno, primero tenerlo a mano, cerca. No tiene sentido comprar un extintor para una vivienda y lo primero que hacer es guardarlo en un sitio que en un estado de nerviosismo no vamos a saber en dónde está el aparato. El extintor es muy sencillito, tiene una anillita, esa anilla se tira hacia afuera y automáticamente pues se presiona el extintor. Y cuando utilizamos el extintor, ¿dónde tenemos que enfocar? ¿Directamente a la llama o...? Una cosa que no comentaba Antonio, entiendo que será un poco por el tiempo, es que tenemos que tener el extintor adecuado para lo que queremos apagar. ¿Y cómo sabemos cuál es el extintor adecuado, Pedro? Pues hay que tener un extintor para fuegos polivalente y saber cómo se tiene que utilizar. Como él dice, es muy fácil, pero si no te has leído las etiquetas, porque ahí vienen todas las indicaciones que tienes que conocer para poderlo utilizar. Y Pedro, mucha gente que nos está viendo dirá, pues la manta esta me la compro yo y me tapo con ella debajo del brasero. Como si ni Pues fuga. no sé si habría... Claro, es que a ver si vamos a generar confusiones. Bueno, nos Cuidado con valdría, los usos, Pero ¿verdad? no roba calor también. Exactamente. Nos podría valer para un tema en concreto, pero no es su uso primordial. Por eso, su uso es Para apagar. apagar esa sartén que se enciende. A la Pedro, base de las llamas. A la Era base tu de las pregunta. llamas, ¿no? A la o base de sea, las a donde está el llamas. punto de las llamas. A mí me interesa mucho, porque claro, si Mapfre ha hecho un estudio, es que ha aumentado los incendios considerablemente en nuestro país y cada vez hay más siniestros por incendios. No, realmente en el periodo estudiado y presentado, que es el año 2015, los incendios en las viviendas sí han aumentado, han pasado a ser 16.000, ¿no? Que son aproximadamente 42 al día. Pero 42 al día. Pero el número de víctimas de incendio ha descendido un 12%. Pero Castilla-La Mancha es la tercera comunidad con más víctimas Sí, por pero incendios. hay que hacer una pequeña salvedad, ¿no? Sí. Nosotros llevamos ya, con este sería el 6º año haciendo este estudio, y lo que nos hemos dado cuenta es que hay 2 meses que son críticos a lo largo de todo el año, que son diciembre y enero. Por eso siempre adelantamos los datos del último diciembre y el primer enero del año, ¿no? Y lamentablemente hay que decir que se ha producido un aumento de un 50% con respecto al periodo 50%. anterior. Jesús, tengo en la mano un cigarro. Pedro, has traído, vamos a verlo, un simulador de incendios. No tengo en la mano un cigarrillo porque me vaya a fumar ahora un cigarro. No es necesario. ¿Qué pasa con los cigarros, Pedro? Bueno. Ponte siete la vuelta, que la gente bien. lo vea. A Que ver. lo del cigarro es más peligroso de lo que parece. No tiene nada que ver con lo que vamos a hacer ahora, con la Exactamente. simulación, pero sí que es una fuente de calor en la que si hay un despiste, hay un cigarrillo mal apagado, lo tiras a la papelera o lo dejas en cualquier lugar pensando que lo tienes apagado, se te puede originar un incendio. Pasa igual que una vela. Si tú una vela la pierdes de vista, empieza a derretirse y la dejas en un punto en el que ese derrame y esa llama puede Gírate llegar, que te viene puede ahí llegar en casa. y se inflama la zona donde la tenemos reposada, pues pasa lo mismo. El dormir con una vela, el quedarte dormido, pues puede provocar el que tú no tengas control sobre ese punto de calor y generes un incendio. No te despiertes porque no tienes ningún detector que te avise. Claro. Y fíjense lo que puede suceder. Exactamente, Entonces, lo que puede suceder. Vamos a ver una simulación de un Aquí, incendio, Pedro. Lo que vamos a hacer es, vamos a explosión, simular el Sí, que, mejor. bueno, tenemos... Pedro, intenta, por favor, Sí. que ponerte lo más frontal a las cámaras. Generamos una fuga de gas, que es otro de los incendios. Otra de las partes de las estadísticas que hace Fundación Mapfre son las explosiones por gas. Entonces también hay muerte. Entonces, yo ahora lo que estoy haciendo es generar una fuga de gas. Está generando, y hay un punto caliente, como puede ser un brasero, puede ser una vela, en el que, bueno, pues está emanando gas, hay un punto caliente, hasta que hay un momento en el que se inflama. Asustadito yo. Vale.
Entonces, eso es una forma de provocar un incendio, provocar una Pero qué inflamación rápido. y que alguien pueda fallecer, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es generamos otro tipo de incendio, es decir, tenemos una fuga, estamos generando una fuga de gas, está saliendo, por un fallo, por un mal mantenimiento, Correcto. o porque un fogón se ha apagado, porque el agua hirviendo lo ha apagado al Eso pasa rebosarse y mucho. se ha quedado, ¿vale? O lo hemos dejado abierto pensando que lo teníamos cerrado y nos hemos ido a hablar Que nos por pasa teléfono. muchísimo, Vale. que es que nos pasa todos los días. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues está fugando gas y alguien, por un punto caliente, por un interruptor o por cualquier causa, hay un encendido de un aparato. O enciende un cigarrillo o enciende cualquier cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues se puede producir otra deflagración de estas. Fíjate. Vamos, que te piensas que has terminado de hacer la comida tan contenta, te vas a fumar el Enciendes cigarro y ya has ardido. enciendes el interruptor y ya veis la Pero no la solo eso, llamarada. es que ¿cuántas veces? Es que nos pasa a todos. Hemos dejado la sartén con el aceite puesto y de repente te acuerdas que tienes a los niños en la bañera. Eso es. Eso Y es. en cuestión de 5 minutos se ha liado con la sartén el aceite, es que provocas O un sales incendio. a abrir la puerta, o sales a coger una llamada de teléfono Pero no solo con en la cocina, es también con el tema de la plancha. La plancha Muchísimas importante. veces se ha dejado puesta, se ha ido a hablar por teléfono, a abrir o a cualquier historia y prende. Ahí, como nos han demostrado los puntos de posible o qué es lo que sucedería, una cosa que también es recomendable es que si tenemos en casa y hay olor a butano, a propano, bueno, a lo gas, es recomendable no dar a ningún interruptor de luz ni ningún equipo de encendedor porque podría pasar lo que hemos visto ahí. Pedro, ¿cuántas llamadas atendéis por incendios normalmente? Nosotros en la provincia de Toledo Domésticos, claro. estamos incendio dentro del casco urbano, que entra todo, estamos en torno a los 800. De incendio de vivienda estamos en 32, en los que se ha visto afectada una persona. ¿Y la gente llama a tiempo? ¿Llama a tiempo a los bomberos? Sí, pero lo que ocurre es que cuando los incendios ya se han desarrollado, es cuando realmente la gente llama, porque muchas veces la propia persona que se está enfrentando a ese incendio, comentaba Jesús, o sea, tenemos una población que está sufriendo estas consecuencias muy mayor. Muchos de ellos están impedidos, tienen una discapacidad, tienen una serie de trastornos y si no están acompañados de otras personas es difícil que ellos en determinados momentos reaccionen y puedan llamar o incluso ponerse a salvo, que en muchos casos no les da tiempo a ponerse a salvo. O sea, aunque la llamada sea inmediata, hay un tiempo de respuesta de los servicios de bomberos dependiendo de la ubicación del parque. Pero todo va tan rápido que ni siquiera en algunos casos son capaces de ponerse a salvo y eso son 2 minutos. Entonces, Pedro está diciendo claramente que mucha gente que nos está viendo ahora en casa que tiene padres mayores, que eviten que esas personas mayores utilicen, por ejemplo, Eso. braseros No y paramos este de tipo de insistir en aparatos eso, para eso es. calentarnos. Es algo tan sencillo como padre, madre, se acabó el brasero, porque es que mañana pasa cualquier cosa y no Así os da es. tiempo Hay a otra reaccionar. también, lo que está comentando Pedro, nosotros como Tecnifo, como la patronal del sector, estamos intentando con la Administración, que sería lo ideal, como hay en países de Europa, que tuviese en los edificios de nueva construcción ya fuera obligatorio tener una instalación de detección en el edificio y de rociadores. Eso estaríamos hablando aproximadamente de unos 10 euros por metro cuadrado. Claro, Fíjate. el problema es que, si no me equivoco, el 90 y muchos % de las viviendas en nuestra región, sobre todo en los pueblos, pues es bastante complicado que consigamos tener eso. Pero con este Pero si el aparatito, detector que como dice desecha usted, 20 está euros. entre 6 y 20 euros, pues que salvamos muchas vidas. Y aquí insistimos todos los días. En las ferreterías, además, ya han visto cómo suena. No, y Se oye- además, ¿Cómo suena? de lo que he montado, tendríamos, es un sonido que se oye perfectamente. Y se mantiene. y esto va a estar sonando mientras haya humo. O sea, va a mantenerse el Va a sonido seguir prolongadamente. En prolongadamente. fin, que... Y además tenemos su informe que se puede consultar en cualquier momento a través de las redes sociales. Sí, sí, por supuesto. El Donde informe. están todos los detalles. Eso es. Bueno, realmente el informe para nosotros es una pieza muy importante, pero sobre todo porque tenemos una campaña de prevención de manta incendios para a nivel chimeneas, internacional para que que si no desarrollamos salte con el las Cuerpo de brasas Bomberos o en para España barbacoas, y fuera de que España, se pongan debajo, en la que intentamos de llegar forma a la más que al lo que máximo salte número de esto sería personas, para ¿no? abajo y esto para este arriba. año, por ejemplo, pues hemos alcanzado 300.000 personas como beneficiarios directos de las actividades de prevención que hacemos con los servicios de bomberos. Es que está muy bien. Y una casita Casa que, de humos. bueno, una casa
de 150 metros cuadrados que inundamos de humo, y a los chavales, después de haberles dado los consejos, les enseñamos a cómo proceder. Jesús, no quiero despedirme porque además en Castilla-La Mancha, que tenemos muchas chimeneas, que nos gusta estar al calorcito de la chimenea, a hacer unas buenas brasas, pasar unas chuletas, esto no puede faltar tampoco. Delante ¿Esto de la qué es? chimenea. Eso es una manta que iría por delante de lo que es la chimenea, o también para barbacoas. Que Cuando la pondríamos debajo. cuando saltan las todas brasas, esas ¿verdad? brasas, todas esas chispas, que son lo que muchas veces provocan los... O sea, y esto evitaría también, Pedro, muchísimos Y incendios. ahora que has muchísimas dicho las cosas. barbacoas, dejarlas bien apagadas cuando terminemos, bien apagadas, que a veces nos vamos y se Y queda la barbacoa. cercarlas, se ponen unas piedras alrededor, que no es difícil, que es muy fácil llegar a echar los palos y se cercan y se preparan. Bueno, Eso pues lo sabe bien la Antonio gente de Ruiz, los oficial pueblos. director técnico de Bomberos de Toledo, muchísimas gracias por haber dado esta clase magistral que tenemos que tener todos muy en cuenta. Gracias por asistir. Antonio Tortosa, vicepresidente de Tecnifuego AESPI. Gracias. Y también gracias por ese informe tan importante que habéis hecho en Mafre, Muchas ese gracias. estudio. Jesús Hernández Güeros, responsable del estudio de prevención de incendios de la Fundación Y que la Mafre. gente compre el detector, Alfonso, El 6,20 detector. euros y lo importante que es. Y que hablemos menos de incendios y sobre todo menos de Exactamente. muertes. Eso es. Bueno, pues seguimos aquí en